Bienvenido a este nuevo capítulo de este podcast Fogata. Mira, me gustaría partir con lo típico, lo clásico, lo casi obvio, explicándote de qué se trata esto, pero en realidad lo voy a estar haciendo a lo largo de los capítulos, ya sea de las primeras temporadas y todo, para que puedas entender un poco obviamente de qué trata esto, por qué estoy trabajando esto y cuál es el objetivo. En realidad, principalmente, en algún momento ya te voy a mencionar también el tema del nombre, etcétera, pero principalmente tiene que ver con esta simpleza. De hecho, si entras incluso a redes sociales o lo que sea, más que nada tiene que ver con la simpleza del Evangelio, ¿ya? Y me gusta mucho esta frase de que el Evangelio es simple, ¿ya? Pero hoy en día, como cristianos o el cristianismo de por sí, empieza como a confundir todas estas cosas y las hace más complejas o más difíciles de entender, o incluso son cosas que no deberían llegar a tal complejidad, pero se tornan en esta complejidad tanto en explicaciones como en formas. Y en realidad este podcast y todas estas cosas que vas a estar viendo, este contenido realmente que tiene que ver específicamente con el cristianismo, te vas a dar cuenta un poco que tiene que ver con esta simplicidad. Muchos saben, algunos ya conocen mi historia, no te voy a dar la lata de que escuches toda mi historia, pero muchos saben que yo estudié en la universidad ministerialmente, de manera profesional. Pero esto, ahí te voy a ir contando también algunas historias al respecto y todo, pero me doy cuenta de algo, y es que independiente de todo lo que uno puede aprender, saber, interactuar en tu mente, saber en tu cabeza, nada de esto vale si es que no practicamos el Evangelio simple. Y mucho tiempo, muchas veces me he ido también por esa línea de tratar de explicar estas cosas complejas, estas cosas difíciles, que a la larga, si te das cuenta, no tiene más que ver o mucho que ver con lo que realmente quiso venir a enseñar Jesús. O sea, son cosas que sí necesitamos, cosas que a algunos como a nosotros nos encantan, pero que no son el eje del Evangelio. O sea, si empezamos a entender más profundamente, ¿es realmente la teología el eje del Evangelio? ¿Es realmente la Biblia, así como quiera yo leerla, el eje del Evangelio? ¿O un eterno y gigante, etcétera? La verdad es que el Evangelio es Jesucristo. Y la buena noticia es Jesucristo. Y todo lo que Él trae en conjunto es esta noticia perfecta o tan buena como Él la trae. Entonces, este podcast y todo este contenido que voy a estar creando, subiendo, ya sea a redes sociales o donde lo veas, va a ser más que nada enfocado en poder traer esa simplicidad nuevamente. Sé que para algunos esto, y quiero decírtelo aquí y ahora, para algunos esto va a ser demasiado simple. ¿Por qué no me habla de una teología más profunda, etcétera? Está bien. Hay muchos a los cuales nos gusta esto, pero no es para todos. Y de hecho no es para la mayoría tampoco. Eso no quiere decir que estas personas o este tipo de personas sean superiores o tengan un nivel intelectual superior. Nada que ver con eso. Sino que tiene que ver con qué es lo que esperaba Jesús al respecto. O sea, vamos mucho más profundo con esto. Él, ¿por qué dejaba las 99 y iba por la 1? O sea, ¿por qué iba por esa 1 o esa extra, esa que se perdió? ¿Por qué la que se desvió fue a la que Jesús fue a buscar y no ir a buscar a las otras 99 o por último, hacer lo que las otras 99 dicen? Entonces muchas veces perdemos este ejemplo de la simplicidad, pero también tiene que ver con todo esto fogata. Entonces, la primera pregunta, como ya te dije un poco de qué es lo que va a tratar el podcast, etcétera, la primera pregunta que nos podemos hacer al respecto es, entonces, ¿de qué trata esto? Y la pregunta más simple que te puedo hacer, ¿qué es lo que haría uno en una fogata? Al tiro pueden venir imágenes a tu cabeza como el de estar en paz, estar tranquilo, escuchar música, cantar
alrededor de una fogata, conversar a lo mejor temas profundos y a lo mejor incluso extender estos temas por el tiempo que estás pasando. A lo mejor es en la noche, a lo mejor es un día de descanso. Entonces este es el objetivo de estos contenidos de los cuales vamos a hablar. Así que creo que vas a escuchar cosas profundas, pero simples. No profundas e inentendibles, ¿ok? Así que el objetivo es poder llevarte a esa simplicidad, que todos podamos llevarnos a esa simplicidad. Porque sin duda este último tiempo he ido aprendiendo que lo necesitamos, especialmente como iglesia, especialmente como cristianos, especialmente como personas que creemos en Jesús. Necesitamos esta simpleza. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de ocupar palabras, conceptos, términos o terminologías incluso muy cristianas que desvían a lo que realmente Jesús quería decir, pero que también al ser tan complejas de entender, al ser de una cultura cristiana actual, de una forma en cómo nosotros vemos las cosas, es que otros, que es el objetivo obviamente del Evangelio, otros no pueden llegar a esa buena noticia. No porque ellos no quieran, sino porque no lo entienden, porque no son parte de eso, porque se meten en un lugar, ven tal y tal cosa y empiezan a ver, date cuenta, lo que pasa hoy en día en la iglesia actual. Hay mucha crisis en la iglesia actual, pero date cuenta que la crisis de la iglesia actual ha ido evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Y uno de los ejemplos más básicos es que la iglesia ha tratado de igualar las cosas que hablan los no cristianos con la gente cristiana y tratamos de llevar todo este perfil, por decirlo así, de una manera demasiado extremista. ¿A qué es lo que voy con esto? Es que, por ejemplo, el Evangelio sigue siendo tan simple cuando hablamos acerca de la gracia, la misericordia, cosas que vamos a estar hablando obviamente en este podcast, pero que realmente podrían ser más simples versus a lo complejo que se ha tornado conversar acerca de ello. Entonces, hablamos acerca del amor, pero empezamos a traer palabras en el griego y empezamos a tratar de profundizar, y eso está muy bien, sin duda está muy bien. Te estoy poniendo uno de los ejemplos que es el amor, pero también puede ser con cualquier otro tema, y eso está muy bien, pero ¿cuál es el contexto? ¿A quién estoy hablando esto? ¿A qué personas me estoy dirigiendo cuando estoy hablando acerca de este tema? Y cuando estoy en esos círculos, ¿de qué manera lo expongo? Porque uno muchas veces podría decir, se sacan de contexto algunos textos como, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso es perfecto. Nadie te está pidiendo que te quedes callado, ni ninguno de nosotros como cristianos deberíamos callar ante las injusticias del mundo, ante las situaciones que suceden alrededor nuestro, o incluso ante las cosas que no estamos a favor de ellas. Entonces, como el objetivo no es quedarnos callados, tenemos que saber cuándo hablar para poder sacar el provecho necesario de lo que estás hablando. Imagínate llegar a un contexto totalmente apartado de nuestra realidad, donde personas ni siquiera conocen algunos conceptos. Imagínate decirle a alguien que nunca en la vida ha escuchado profundamente acerca de Jesús y decirle, lo que pasa es que Jesús murió por ti en la cruz. ¿Qué significa cruz? Eso es lo que vemos hoy en día como una cruz, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la forma? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué derramó sangre? ¿Por qué hizo tal y tal cosa? Entonces, sé que a lo mejor esto puede sonar muy simple para ti. Lo entiendo, puede sonar muy básico, de hecho, casi un cristianismo 101. Pero si te das cuenta profundamente, esto es lo que necesita hoy en día la humanidad. Ir a lo básico para poder entender lo profundo. Así que quiero llevarte un poco en este camino, o llevarnos, en realidad, no quiero ocupar solo de manera peyorativa o solamente exponerte a ti, sino llevarnos a todos en un entendimiento más básico de la Biblia, pero con estas cosas que son profundas y complejas. ¿Ok? Así que de eso se va a tratar, de eso se trata también Fogata, es un poco entender qué es lo que estoy haciendo en torno a esto y cómo lo puedo hacer de manera simple, cómo puedo disfrutar también esto, cómo puedo en realidad entablar relaciones con otros, cómo puedo realmente hablar estas cosas que
no necesariamente tienen que ser complejas. Textos bíblicos que de repente se sacan de contexto, pero aquí, créeme, vamos a tratar de entender todas estas cosas que muchas veces nos cuesta entender o que muchas veces también simplemente sacamos de contexto a nuestra conveniencia. Así que mira, quiero leer este primer texto. Hoy día te voy a hablar acerca de esto, después de esta introducción necesaria, sin duda, porque de qué se trata esto, por qué estoy escuchando esto, por qué estoy viendo esto. Pero mira, este es un texto que no siempre se entiende la profundidad acerca de esto, ¿ok? O sea, leemos este texto, lo tomamos para nosotros, pero no sabemos cómo exponerlo a las demás personas. O sea, lo leemos, lo vemos, lo palpamos, incluso lo hacemos nuestro. Pero muchas veces lo hacemos nuestro en contra de otras personas. O sea, esto es mío. Esto es mío y no va a ser nunca tuyo. A ese nivel me refiero, porque obviamente nosotros sabemos que como seres cristianos, que nuestra ciudadanía no es de acá, sino es celestial. Entendemos que no somos parte de este mundo, eso nos queda claro, vamos a profundizar en eso más adelante, nos queda muy claro, pero pocas veces entendemos que seguimos viviendo acá, seguimos viviendo en este mundo, seguimos viviendo en este entorno, seguimos haciendo las cosas acá, en esta tierra, en este planeta Tierra, ya sea en la ciudad que vivas, vas a poder entender que es verdad que eso sucede, pero cuando hay personas alrededor nuestro, ¿qué hacemos nosotros para no solo ser como ellos, sino estar con ellos? Date cuenta en este detalle, porque Jesucristo lo hizo mucho. Él nunca fue como las personas, pero sin duda siempre estuvo con ellas. Eso no es excusa, no es que yo me separo de para estar con, sino yo estoy con para mostrar la profundidad de lo que yo creo y hablo constantemente. Entonces, Filipenses capítulo 3, sé que es un texto, sigo insistiendo, vamos a hacer mucho esto en los podcasts. Sé que es un texto que a lo mejor has escuchado más de alguna vez y que lo has escuchado en diferentes maneras, a lo mejor un mensaje o algo por el estilo. Pero mira, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Me encanta cómo Pablo escribe esta carta a los filipenses y les dice lo siguiente. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Mira lo que dice el versículo 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Así que mira, detengámonos en este texto para poder analizar simple pero profundamente lo que esto significa. Y es que cuando Pablo habla acerca de esta pérdida, de considerar todo una pérdida, realmente cuando estamos hablando de Cristo, todo es una pérdida de tiempo, de recursos, de formas, de cosas que hablamos, de cosas que decimos, de cosas que todo es una pérdida. Al final todo se convierte en, me encanta la palabra que ocupa acá, en estiércol, o en basura, o en algo que realmente no tiene ya ningún sentido de seguir guardando. Tú a lo mejor botas basura, no sé cuál será tu emisión de CO2 constante, pero tú botas basura constantemente, botas papeles, a lo mejor reciclas, no lo sé, pero algo haces con eso, lo desechas, por algo es un desecho. Entonces cuando tenemos este desecho con nosotros, sabemos que el objetivo de esto, como ya fue utilizado de la manera que tenía que ser utilizada, ya no me es importante. Ni siquiera yo debería meterme en estar tratando de buscarle algo. Sin embargo, aunque sí se puede hacer, no me voy a meter en este tema ecológico, pero entendemos que hay cosas que sí se pueden reutilizar, etcétera. Pero sabemos que el objetivo de esto ya no es útil. Por tanto, la utilidad que ya tenía se perdió y lo vamos a tomar como un desecho, estiércol. Entonces él dice que todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Ojo con esto. No se trata de la teología que hablas, no se trata de las palabras que dices, se trata del conocimiento que tienes en Jesús. Esta es la profundidad de esto. Es que uno dice, pero es que yo no quiero perder tal cosa, o yo quiero obtener tal cosa, o Dios me quiere bendecir con tal y tal cosa. Perfecto, eso es real. Pero el conocimiento de Jesús te lleva a un actuar diferente. Si quieres lo puedes anotar ahí, si quieres puedes escuchar esto de nuevo, pero el conocimiento de Jesús es lo que hace que cambies tu manera de actuar. Así que más adelante él dice, por él lo he perdido todo. Y lo dice con justa razón, porque él estuvo en la cárcel más tiempo del que nosotros imaginamos. Nosotros creemos que Pablo andaba de allá para acá predicando y haciendo todas estas cosas, pero oye, hasta Pedro viajó más que Pablo. Entonces, aunque él hizo varios viajes misioneros, sin duda, lo que él hacía es pasaba tiempo en la cárcel, después se iba de viaje y pasaba tiempo en la cárcel en otro lado, porque todo esto tenía que ver con el Imperio Romano. Y lugar tras lugar, él era encerrado por las cosas que decía. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que la mayoría de los líderes religiosos de ese tiempo, judíos, decía. Entonces, él pasaba por todo esto y él con justa razón dice, pero por él lo he perdido todo. O sea, todo lo que podría haber obtenido gracias a Jesús, o todo lo que ya tengo gracias a Jesús, lo he perdido todo. Y él dice, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. O sea, él ya tenía las cosas que necesitaba. Él ya tenía estas cosas que eran, a lo mejor para ti y para mí, no tan necesarias, pero él ejemplificaba, explicaba, decía, yo ya tuve todas estas cosas. Sin embargo, no valen de nada. Y por último, termina diciendo en el versículo 9 que el objetivo era ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. O sea, yo podía hacer el esfuerzo para estar con Él, obvio. Cualquiera podemos hacer el esfuerzo para estar con Jesús. Y creemos muchas veces que este esfuerzo es el que nos lleva a su presencia. Pero no es el esfuerzo lo que nos lleva a su presencia, sino la gracia que nos cubre. Así que, cuando tenemos esto en consideración, conocer a Cristo significa estar en Él. Y esto es lo que quiero que te quedes, que quede en tu mente, que nos quede como aprendizaje con respecto a esto. Y es que antes de la creación, me gusta mucho lo que dice Efesios capítulo 1, antes de la creación nosotros ya fuimos escogidos por Dios. Por tanto, ahora vivimos en Él. No aparte de Él, no con Él, no como un ser etéreo externo, no como incluso un ser de carne y hueso, pero que vive en otro lugar, o como sea. No vivimos con Él en cualquier otro lugar, sino que vivimos en Él. Nosotros estamos inmersos en Él y Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si no entiendes nada de esto, no te preocupes porque vamos a seguir hablando de eso más adelante. Entonces, nosotros fuimos escogidos por Él. Pero, ¿cómo vivimos en Él? Por medio de la fe. O sea, nuestra creencia en Él, cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros entendemos las cosas. Filipenses 3, 8 y 9 habla acerca de esto, es estar en Cristo. O sea, confiar en la obra que Él hizo. Esto significa realmente vivir en Él. Esto significa realmente estar inmersos en Él, estar con Él en la profundidad. Así que esto es una ganada, o sea, un win-win, por decirlo así. O sea, ganas tú, gana él, gano yo también. Todos ganamos en esto. ¿Por qué? Porque no hay mayor beneficio que vivir en Cristo. O sea, muchos nos preocupamos de estas cosas externas, de estas cosas que dan valía a lo mejor a tu identidad, a las cosas que tú crees, a lo mejor tus estudios, a lo mejor tus reconocimientos, etc. Pero recordemos que estos son extra de la valía que ya nos pertenece. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios profundos? Viviendo en Él por medio de la fe. ¿Podemos perder la fe? Obviamente. Vamos a pasar de repente por este valle de no ver a Jesús por medio de esta fe. Pero Jesús está en medio de esto. Está con nosotros en medio de esto. Así que cuando
podemos conocer más acerca de esto, hacemos lo que dice 2 Corintios 3, 18. Dice que a lo largo de la vida, durante toda nuestra vida, nosotros somos constantemente santificados. O sea, date cuenta, no tiene que ver con nuestro esfuerzo. Muchas veces vamos a hablar de este tema también, que a mí me encanta, con respecto a la santificación. Yo ya soy santo, porque Dios dice que yo soy santo. No porque yo inventé que soy santo, no porque hago cosas santas, esas son consecuencias de, pero no por estas cosas yo soy santo. Muchos decimos, no, es que yo llevo mi santificación para poder, vamos a entrar en detalle en esto en otros capítulos, pero no es lo que yo hago lo que me santifica, sino la fe en Él por medio de su trabajo en mí. Entonces, cuando entendemos la profundidad de esto, podemos entender realmente que Jesús es realmente lo que vale todo lo que está a nuestro alrededor. Es todo lo que está o es todo lo que es realmente bueno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos verlo de otra manera, porque podemos experimentarlo de otra manera, porque sabemos que el Espíritu Santo está trabajando constantemente. Me gusta mucho la frase que ocupa el propio Jesús diciendo, les conviene que yo me vaya para que venga este consolador, esta persona que va a consolar sus corazones, que va a traer paz verdadera. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? No porque Jesús estaba haciendo un trabajo minoritario, no porque Él no estaba haciendo el suficiente esfuerzo, sino porque Él sabía que en conjunto el trabajo del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en poder conjunto iba a traer la libertad que tú y yo necesitamos. Así que quiero que pienses esto. Hasta el próximo episodio, que nos veamos y pensar, ¿realmente estoy entregando todo a Jesús? ¿Realmente estoy trayendo todo esto y considerándolo todo como basura? Sé que es una palabra fuerte, pero ¿realmente mis estudios son una basura? ¿Realmente mis recursos son una basura? ¿Realmente todo esto lo considero una basura? Date cuenta que cuando ponemos nuestras fuerzas, me gusta mucho este texto que aparece en la Biblia, que el amor al dinero es lo que corrompe. Nunca ha dicho que el dinero corrompa, sino el amor a Él es lo que corrompe. Date cuenta que esto tiene que ver con que nuestra fe es lo que nos acerca y nos hace vivir en Jesús, como estuvimos hablando ahora. Entonces, si nuestra fe es lo que nos lleva a eso, podríamos no tener fe, pero creer en Jesús y no ser profundamente transformados. Así que quiero que recuerdes esto y quiero despedirme dándote gracias por ver este primer episodio, también por seguir este proyecto de todo lo que se va a estar subiendo. Voy a estar compartiendo también con otras personas. Sé que es un giro, casi un plot twist, por lo menos conmigo, porque los que me conocen saben que a mí me gusta la teología profunda, dura y que va a la profundidad casi de dejarte colgado con lo que estás pensando. Sé que la mayoría o muchos piensan y me conocen así también, pero esto en realidad quiere acercar, porque déjame decirte esto, no todo el mundo conoce realmente el Evangelio de una manera simple. Aunque no lo creamos, aunque creamos que no, porque de repente estamos inmersos en nuestras iglesias, inmersos en nuestros lugares y creemos que todo el mundo ya piensa como yo pienso. Pero la verdad es que no. Hay poca simplicidad en esos lugares muchas veces, ¿ok? Así que ese es el objetivo. Espero que disfrutes también de todo este contenido, espero que compartas también todo este contenido, espero que te inscribas también en este canal, espero que puedas compartir también este podcast, espero también que puedas seguir apoyando todo este movimiento de crear contenido con respecto a esto, y te doy gracias una vez más por seguir apoyándome en esto, también de todas las personas y la gente que he ido conociendo a lo largo del ministerio también, porque sé que hay personas que me animan, otras que me hacen ver y me dicen, oye, ojo con esto, y me encanta eso, porque puedo saber qué es lo que está moviendo el Espíritu Santo hoy en día en los corazones de las personas. Sé que a lo mejor esto puede ser diferente para algunos, para otros puede ser más de lo mismo. Sé que no necesitamos más podcasts en este mundo, claramente, pero sé que esto puede llegar a personas que a lo mejor lo necesitan,
y que a lo mejor puede ser más simple para ellos. Sé que a lo mejor tienes muchas preguntas, también me puedes escribir aquí en los comentarios abajo, aquí mismo en YouTube. Si estás escuchando este podcast, puedes ir al episodio y escribir ahí también si tienes preguntas, si tienes incluso felicitaciones. Todo esto me sirve, me ayuda, me encanta. Así que te doy gracias, me despido, hasta un siguiente episodio y nos vemos para poder seguir hablando del Evangelio Simple. Adiós.